Hola, yo soy María Guadalupe Maldonado y les voy a presentar los tipos de oraciones con sus clasificaciones, que principalmente son las simples y complejas. Las simples se clasifican principalmente con la existencia o no de un sujeto oracional y a su vez se subdividen en oraciones personales e impersonales. Las personales son aquellas en las que un sujeto lógico es reconocible, ya sea que esté explícito o no, y se clasifican de acuerdo al tipo de sujeto, ya sea de explícito, elíptico o indeterminado. Los de sujeto explícito serían aquellas en las que el sujeto está claramente identificado y es reconocible a simple vista. Por ejemplo, mi madre teje escarpines con lana china. Los de sujeto elíptico son en los que el sujeto está elidido, no explícito o no se ha pronunciado, por lo que se puede inferir de su contexto. Por ejemplo, tengo un libro de medicina en casa. El sujeto aquí sería yo. Y los sujetos indeterminados son los que no pueden ser revelados y se emplea una fórmula imprecisa. No equivale a oraciones impersonales, ya que el verbo está debidamente conjugado. Por ejemplo, nadie estaba enterado de la noticia. Nadie, indeterminado. Mientras que, de acuerdo a su función, podemos ver las oraciones enunciativas o realis, que son aquellas en que se aborda objetivamente un acontecimiento, es decir, se describe algo de la realidad concreta o imaginaria. Por ejemplo, el auto tiene el radiador averiado. Las oraciones no enunciativas son aquellas que expresan un contenido subjetivo de acuerdo a las siguientes posibilidades, ya sea imperativas, desiderativas, dubitativas, exclamativas, interrogativas, realizativas. Las imperativas acuden al receptor con la intención de modificar o influir sobre su conducta. Por ejemplo, no me digas eso. Desiderativas expresan un deseo del emisor, por lo que suelen ir acompañadas de términos que expresan esperanza o anhelo. Por ejemplo, ojalá mi papá me traiga un chocolate. Las dubitativas expresan un deseo del emisor, por lo que suelen ir acompañadas de términos que expresan esperanza o anhelo. Por ejemplo, ojalá comience muy bien el año. Las dubitativas expresan una duda o posibilidad en las consideraciones del emisor, por lo que suelen ir acompañadas de adverbios o locuciones que expresan duda. Por ejemplo, tal vez mañana me anime a dejar de fumar. Posteriormente se encuentran las exclamativas. Estas oraciones dicen que transmiten los sentimientos o el estado anímico del emisor. Por ejemplo, qué buena suerte la tuya. Las oraciones interrogativas son aquellas que consisten en preguntas, o sea que esperan una respuesta del otro. Por ejemplo, ¿quieres ir al cine conmigo? Y las realizativas son las que no sirven para escribir un estado de cosas de la realidad, sino para crear uno nuevo mediante el lenguaje, como en promesas, juramentos, etc. Por ejemplo, prometo que mañana iré. Las oraciones impersonales son aquellas en las que no existe la posibilidad de identificar un sujeto lógico, ya que la oración no lo requiere, y suelen clasificarse en naturales, gramaticalizadas e impersonales reflejas. A continuación les explicaré cada una. Las naturales son aquellas que se refieren a fenómenos de la naturaleza que no son ejecutados por ningún sujeto ni atribuibles a nadie, sino que ocurren de manera espontánea. Por ejemplo, anoche llovió torrencialmente. Las oraciones gramaticalizadas se conocen porque los verbos que tienen, que son hacer, haber o ser, operan de manera impersonal. Por ejemplo, hay comida de sobra en la despensa. Las oraciones impersonales reflejas son aquellas en las que se emplea un pronombre para impedir la aparición del sujeto. Generalmente usan la tercera persona del singular para conjugar el verbo. Por ejemplo, aquí se vive tranquilamente. Pasaremos ahora con la segunda clasificación de los tipos de oraciones, que son las complejas. Son aquellas que poseen más de un verbo para su análisis sintáctico. Esto es, aquellas que poseen más de un sintagma verbal conjugado en su estructura.
Están también divididos en oraciones coordinadas y subordinadas. Las oraciones coordinadas consisten en la unión de dos oraciones simples de distinto contenido semántico e igual valía funcional a través del uso de distintos tipos de nexos. Comenzando por la primera, las coordenadas copulativas son aquellas que expresan la sumatoria o incorporación de los significados de ambas oraciones simples y ocupan nexos como conjunciones, adverbios y locuciones adverbiales. Un ejemplo sería ni estudia ni trabaja. Las coordenadas adversativas expresan la oposición o confrontación del sentido de las oraciones simples, empleando nexos como conjunciones adversativas y conjunciones verbales. Por ejemplo, Jaime parece tímido aunque es muy amable. Las coordenadas disyuntivas son aquellas que buscan dar opciones a elegir entre el sentido de ambas oraciones simples, empleando nexos como conjunciones, como o, u o bien. Y un ejemplo sería o lo tomas o lo dejas. Las coordenadas explicativas expresan explicación. La segunda proposición explica o matiza el significado de la primera. O también podría ser que añada información para aclarar el significado o como conclusión de la primera proposición empleando nexos explicativos y conjunciones de consecuencia. Y un ejemplo sería, no tengo muchos deberes, mejor dicho, el profesor solo ha mandado una redacción. Las coordenadas distributivas son aquellas en las que las proposiciones distribuyen diferentes acciones entre los sujetos correspondientes. Por ejemplo, el bebé ya come, ya duerme. También se encuentran aquí las oraciones yuxtapuestas. Están formadas por proposiciones unidas mediante signos de puntuación y no existen nexos de unión entre ambas. Para identificarlas, es coherente localizar las proposiciones y comprobar que cada proposición tiene sentido propio, que dichas proposiciones deben de estar unidas mediante un signo de puntuación y que no debe existir nexo de unión entre las proposiciones. Un ejemplo podría ser, acaba la tarea, lo primero es lo primero. Vamos a continuación con las oraciones subordinadas, que son aquellas que existe una relación de dependencia entre las proposiciones que la forman. En todas las subordinadas se distingue una proposición principal y una proposición subordinada. A su vez, podemos ver las clasificaciones que comenzarían por las oraciones subordinadas sustantivas, que son aquellas subordinadas que desempeñan las mismas funciones que un sustantivo, pronombre o sintagma nominal en una oración simple. Van introducidas por un nexo o por un verbo infinitivo y pueden estar formadas por un sujeto, predicado y complementos verbales. Para reconocer el tipo de oración subordinada, es coherente también sustituir la proposición por un demostrativo neutro, como esto, eso o aquello, y comprobar que la oración sigue teniendo el mismo sentido. Un ejemplo sería, el doctor me preguntó qué me pasaba. Las subordinadas adjetivas desempeñan la función de complemento del nombre de un sustantivo. Cumple la misma función que un adjetivo. Y las subordinadas adverbiales indican las circunstancias en las que ocurre la acción de la oración principal y funcionan igual que un adverbio o un sintagma adverbial en una oración simple. Un ejemplo de las subordinadas adjetivas sería, no me apetece lo que me propusiste, mientras que un ejemplo de las subordinadas adverbiales sería, dice las cosas sin pensar. A continuación voy a explicar sobre los tipos de subordinadas adverbiales. Son las que se pueden sustituir por un adverbio, que son adverbiales propias, y no se pueden sustituir por un adverbio. Adverbiales impropias. Las propias indican tiempo, lugar o modo, por lo que responden a las preguntas dónde, cuándo y cómo, mientras que las impropias no pueden sustituirse por adverbios, pero funcionan como complementos circunstanciales. Finalmente les explicaré las adverbiales impropias, que están primeramente la causal, que indica la causa de lo expresado en la proposición principal, como aprobó el curso porque trabajó muy bien. Las concesivas indican un obstáculo que no impide el cumplimiento de la proposición principal, como por ejemplo, aún estando enfermo, no perdía la sonrisa. Las consecutivas, que indican la consecuencia de lo expresado en la proposición principal, como ha llovido mucho, por eso se inundó el valle. Las comparativas comparan la superioridad, inferioridad de igualdad de respecto de la proposición principal. Por ejemplo, Pedro duerme menos horas que su padre. Las condicionales indican una condición para que se realice la proposición principal, como acudiré al hospital si me avisa la enfermera.
mientras que las finales indican la finalidad de lo expresado en la proposición principal, como mis vecinos pusieron la alarma para que sus hijos puedan dormir tranquilos. Esto fue todo y espero haya sido de su comprensión. Muchas gracias.